Bienvenida y bienvenido a Presencia Creativa. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en el mundo de la comunicación. Este tema es cómo gestionar conversaciones complicadas, conversaciones importantes o también cómo podemos gestionar conflictos comunicativos. Déjame empezar por realmente resaltar que este es uno de los temas más importantes de la comunicación. ¿Por qué? Porque subyacente a la habilidad que tengamos para comunicar ese mensaje en concreto en una situación importante, en una situación concreta o en una conversación difícil, tenemos que entender que necesitamos de gestión emocional, es decir, herramientas que nos ayuden a poder gestionar las emociones durante la conversación importante que vamos a tener. Y claro, como tenemos una educación emocional bastante pobre o nula, muchas veces el tener estas conversaciones nos es muy difícil. Bien, vamos a empezar primero por lo básico y entender cómo los seres humanos solemos responder ante este tipo de conflictos o situaciones difíciles en la comunicación. Cuando todo nuestro sistema se pone en supervivencia, porque todo el cuerpo, tu psicofísica, tu sistema, realmente detecta una supuesta amenaza, es decir, esa conversación difícil o ese conflicto a gestionar o a comunicar. Por lo tanto, ya hay una creencia que no nos está ayudando, que es que una conversación difícil es un problema y un problema es algo malo. Y ya estamos aquí de nuevo con una creencia que no nos ayuda a poder desarrollar toda la inteligencia emocional para comunicar desde un lugar de calma, seguridad, donde podamos establecer una comunicación asertiva, empática con la otra persona y aún así poder decir lo que sentimos, lo que pensamos, cuáles son nuestras necesidades y a la vez respetar y escuchar a las de la otra persona. Bien, entonces, lo que suele suceder es que como todo nuestro sistema entra en alerta o en amenaza, el ser humano ante una amenaza o un supuesto peligro siempre reacciona de la misma forma, de la forma automática e inconsciente, es decir, o bien atacamos o bien huimos. Y en la comunicación esto se reproduce en dos formas de comunicación, o bien la reactiva o bien la pasiva. ¿Sí? Entonces, tanto el rol reactivo como el rol pasivo son dos roles que van a impedir poder gestionar una conversación desde un lugar de empatía y asertividad. Porque básicamente el rol reactivo lo que va a hacer es empezar a subir el volumen de la voz, el ritmo, la gestualidad va a ser muchísimo más expresiva, incluso histriónica, puede llegar a gritar. Y lo que le pasa al rol reactivo es que deja de escuchar totalmente a la otra persona para tener razón. El rol pasivo, sin embargo, hace todo lo contrario. No dice, no hace, no expresa, pero no toma responsabilidad en la resolución, es decir, se lava las manos. Claro, a mayor reactividad, mayor pasividad y a mayor pasividad, mayor reactividad. Y estos son dos polaridades que lo único que hacen es agrandar este conflicto y que la conversación, en vez de ser una conversación para llegar al entendimiento, desde el respeto y una conversación tranquila con empatía, pues puede terminar en una discusión donde las dos personas, en vez de llegar a acuerdos, pues seguramente lleguen a enemistarse, a separarse o sobre todo a no entenderse y a quedar con una sensación, bastante desagradable, de frustración,
por no haber sido capaces de llegar al entendimiento. Claro, podríamos pensar en conversaciones muy sencillas, incluso he visto que sucede estas cosas simplemente hablando pues sobre simplemente tener opiniones diferentes sobre una temática, ni siquiera tiene por qué ser por un problema real, ¿sí? O por una situación real. De hecho, normalmente estas conversaciones que acaban en confrontación, lo que realmente están generando es una sensación de lucha entre dos personas en vez de entendimiento. Y claro, nosotros lo que queremos es comunicarnos para poder entendernos, para poder llegar a esos acuerdos que nos permiten, digamos, activar nuestra comunicación consciente, ¿sí? Para ello, necesitamos primero hacer un entrenamiento que evidentemente en un vídeo de YouTube es muy complicado hacer, pero os voy a contar un poquito el camino que hacemos en una sesión de acompañamiento, por ejemplo, para entender cómo podemos llevar a cabo este tipo de conversaciones. Primero, te diría que tienes que tener en cuenta que el tener una conversación importante con una persona con la cual estás vinculada y es importante para ti, o tal vez comunicar algo de forma asertiva, no es algo que estés acostumbrada o acostumbrado a hacer. Por lo tanto, requiere de entrenamiento, es decir, probar hasta que vas viendo que el método te va resultando. Lo primero que te diría es que tienes que saber que el grado de intensidad emocional puede ser alto, lo más seguro es que lo sea. Por lo tanto, para ello, lo primero que haremos es, en esa conversación, estar siempre en conexión con nuestra respiración y con nuestro cuerpo, para poder autorregularnos en el caso de que la intensidad emocional sea muy alta. Hay varios ejercicios que veremos en otros vídeos de respiración que puedes mantener mientras estás hablando con otra persona para que la intensidad emocional que estás sintiendo no te supere y no entres en modo automático, por lo tanto en respuesta reactiva o pasiva, bloqueándote o huyendo. Así, a grandes rasgos, te diría simplemente sé consciente de tu respiración durante esa conversación y respira lento y profundo. Si ves que estás sintiendo una emoción incómoda, estás enfadando, estás sintiendo inseguridad, nerviosismo, miedo, hazle una pregunta a la otra persona sobre esta conversación y mientras gana tiempo para respirar lento y profundo y poder ir activando la parte más consciente de tu cerebro y de esa forma poder regular tu emoción, que baje un poquito la intensidad emocional para poder seguir hablando o comunicándote desde un lugar de calma o al menos sin esa intensidad emocional. Si realmente hay una intensidad emocional en esa conversación que es muy potente y realmente no te ves preparado o preparada para hablar desde la calma y la seguridad, tal vez es mejor decirle a la otra persona que estás muy interesada en tener esa conversación, que realmente te importa resolver esta situación, pero que en este momento no te sientes lista o preparada para tener esta conversación o que estás emocionalmente en un momento en el que no puedes tener esa conversación y quedar para otro momento y tener esa conversación cuando estés preparada, por ejemplo. Algunas tips que podemos practicar que son muy interesantes sería primero tener en cuenta que cuando estamos hablando con otra persona en este contexto es importante hablar en primera persona, es decir, yo siento, yo creo, yo he visto, yo necesito, yo siento, pero nunca es que tú. Es decir, si queremos comunicar de forma asertiva y con una comunicación no violenta, vamos a intentar evitar el decirle a la otra persona es que tú haces, es que tú dices, es decir, evitar el modo acusativo. Por lo tanto, siempre vamos a intentar hablar
en primera persona y desde tu propia perspectiva. Porque tenemos que acostumbrarnos, para llegar a acuerdos y a tener conversaciones adultas y maduras, a realmente saber que la otra persona puede estar percibiendo de otra forma la situación y tiene derecho a tener otra opinión, ¿verdad? Y no por eso tenemos que confrontar. Por lo tanto, habla siempre en primera persona y desde tu propia perspectiva, respetando siempre la perspectiva del otro o la opinión, aunque sea contraria y diferente a la tuya. Otro tip importante sería tener en cuenta que siempre deberíamos centrarnos en datos y hechos concretos, no en opiniones, porque cuando entramos en opinar y nos vamos a interpretar las situaciones, es muy común que las dos personas perciban o interpreten el hecho y la realidad desde sus creencias y desde su prisma y entonces empiecen a confrontar. Por lo tanto, debemos de enfocarnos en los hechos, en los datos, ¿sí? Concretos, reales, objetivos, que han sucedido, que la otra persona y yo sabemos. ¿Bien? Otra de las tips que podemos utilizar para tener este tipo de conversaciones es siempre asumir la propia responsabilidad en la gestión de esa situación. Esto es muy importante, porque cuando hay un conflicto entre dos personas o queremos llegar a acuerdos, es muy importante darnos cuenta de que nosotros tenemos una parte, es decir, el 50% de responsabilidad en la resolución de esa situación. Luego, es interesante que siempre haya una intención positiva, que la otra persona perciba que tú no quieres confrontar, que no estás luchando por llevar la razón, que tienes una intención positiva para querer llegar a acuerdos y resolver esa situación. Otra de las herramientas importantes es preguntarle a la otra persona, siempre. Realizar preguntas abiertas es una de las herramientas más mágicas, diría yo, y profundas y poderosas en una conversación. Entonces, cuando tú hables tu parte, siempre pregúntale al otro, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿O por qué te sentiste así? ¿Cómo crees que podemos resolver? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? Es decir, siempre pregúntale a la otra persona para que sea una conversación y no una pelea o una confrontación. Y siempre pon en valor su opinión y sus emociones. Esto es muy importante. Nunca invalides las emociones del otro, no quieras realmente sentirte que tú eres más importante o que la otra persona es menos importante, porque de nuevo entraríamos en esa competencia, en esa confrontación y no llegaríamos a acuerdos. Entonces tenemos que establecer realmente una escucha muy empática, una escucha realmente compasiva con el otro, pero luego a la vez tenemos que aprender a poner límites, que esta es otra de las cosas que en otro vídeo hablaremos un poquito más profundamente, pero que es fundamental en la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque establecer límites cuando realmente hay una situación que para ti está siendo dañina, dolorosa, es muy importante. Entonces, para resumir, diríamos que en una comunicación asertiva y empática tenemos que hablar siempre en primera persona, desde nuestra propia perspectiva, tener una intención positiva para llegar a acuerdos y no confrontar. Es recomendable basarse siempre en hechos, en datos que las dos personas realmente saben y han vivido. Luego es importante asumir la propia responsabilidad, establecer límites y hablar de emociones y necesidades. Por último, siempre haremos una petición a la otra persona para que realmente podamos llegar a esos acuerdos. Y no os olvidéis de hacer preguntas abiertas. Muchas gracias, espero que este vídeo te haya sido útil
y nos vemos en otro vídeo de presencia creativa.